Hola, muy buenas noches, compañeros. Este día vamos a hablar sobre la tarea de teorías y operatividad del currículo en el contexto salvadoreño. En la tarea nos pide responder estas 5 interrogantes que vemos en la pantalla. Comenzaremos con la primera. Dice, explica la clasificación de los elementos del currículum y su influencia e importancia dentro de este. La clasificación de los elementos del currículum se organiza en varias dimensiones que permiten estructurar y guiar el proceso educativo de manera efectiva. Estos elementos son fundamentales para garantizar una educación de calidad y se dividen en las siguientes categorías. Los objetivos curriculares son las metas que se pretenden alcanzar en el proceso educativo. Se clasifican en macrocurricular, objetivo del sistema educativo en su conjunto; mesocurricular, objetivos específicos para cada nivel y modalidad educativa; microcurricular, objetivos de proyectos educativos institucionales y de aula. Áreas curriculares se refiere a los campos de conocimiento que enseñan estructurados de manera coherente y consecuencial a lo largo del sistema educativo. Estas áreas permiten una organización lógica del contenido y facilitan la interdisciplinariedad. Las metodologías son las estrategias, enfoques utilizados para facilitar el aprendizaje. Se dividen en macrocurricular, lineamientos generales que rigen el sistema educativo, y mesocurricular, que también son lineamientos, solo que específicos para niveles y modalidades. Microcurricular, opciones metodológicas concretas que los docentes aplican en el aula. Los recursos educativos incluyen materiales, tecnologías y situaciones de aprendizaje que apoyan el proceso educativo. Se clasifican en macrocurricular, recursos de alcance nacional; mesocurricular, recursos específicos para niveles y modalidades; microcurricular, recursos seleccionados por los docentes para la práctica diaria; evaluación, que son el proceso de valorar el cumplimiento de los objetivos educativos y efectividad de los métodos y de los recursos utilizados. Se clasifican en macrocurricular, evaluación del sistema educativo en su conjunto; y mesocurricular, evaluación de niveles y modalidades educativas; microcurricular, evaluación de la práctica docente y los logros de los estudiantes; influencia e importancia. Se clasifican en el currículum de estos elementos. Es crucial porque es una estructura y una coherencia. Proporciona un marco claro que guía la planificación y ejecución de la educación, asegurando que todos los componentes estén alineados con los objetivos educativos. La flexibilidad y adaptación permite ajustar el currículo a las necesidades y contextos específicos de los educandos, facilitando una educación más pertinente y significativa. Y la interdisciplinariedad fomenta la integración de los conocimientos de diferentes áreas, promoviendo un aprendizaje más holístico y conectado con la realidad. La mejora continua facilita la evaluación y la retroalimentación, lo que es esencial para mejorar continuo el proceso educativo de adaptación a nuevas demandas sociales y educativas. En resumen, la clasificación de los elementos del currículum no solo organiza el proceso educativo, sino que también asegura que éste sea relevante, exclusivo y de alta calidad, contribuyendo al desarrollo integral de los educandos, prácticamente del alumno y el maestro.
Ahora pasamos a la siguiente pregunta, que dice, con base a la lectura del capítulo 2, analice y describa la importancia, las fuentes del currículum en la planificación. El capítulo 2 del documento sobre el currículum nacional de El Salvador destaca la relevancia de las fuentes del currículum. En la planificación educativa, estas fuentes, que incluyen a la filosofía, la epistemología, la psicología, la sociología, la antropología, la biología, son fundamentales para la construcción de currículos que responda a las necesidades y realidades del contexto educativo. La importancia de las fuentes del currículum en planificación. Fundamentación teórica. Las fuentes proporcionan un marco teórico que guía la concepción y el desarrollo del currículum. Esto asegura que la planificación no sea arbitraria, sino que esté basada en principios científicos, pedagógicos y sólidos. Interdisciplinariedad. La integración de diversas disciplinas que permite una visión holística del aprendizaje. Al considerar múltiples perspectivas, se fomenta un currículum que es más relevante y significativo para los educandos. Prácticamente facilita la transferencia de conocimientos a situaciones de la vida real. La construcción de conocimientos. La epistemología en particular enfatiza que el conocimiento es construido por el sujeto a través de experiencia. Esto implica que la planificación curricular debe incluir estrategias que fomentan la exploración del descubrimiento y la construcción activa del conocimiento por parte de los educandos. Flexibilidad y pertenencia. Las fuentes del currículum permiten que la planificación sea flexible y se ajuste a las necesidades cambiantes de los educandos y del contexto educativo. Esto es esencial para mantener la relevancia del currículum a lo largo del tiempo. Las adaptaciones en contexto. La fuente que permite que el currículum sea adaptable y las características necesidades específicas de los educandos, su familia y comunidades. Esto es crucial para garantizar que la educación sea pertinente y responda a las realidades socioculturales de los estudiantes. El desarrollo integral, al considerar aspectos biosociales, las fuentes contribuyen a la planificación de un currículum que promueve el desarrollo integral del educando, abarcando solo un aspecto cognitivo, sino también emocional y social. Evaluación y mejora continua. Las fuentes proporcionan criterios y lineamientos que facilitan la evaluación del currículum y su implementación. Esto permite realizar ajustes, mejoras continuas en la planificación educativa, asegurando que se cumplan los objetivos de aprendizaje. En resumen, las fuentes del currículum son esenciales para la planificación educativa, ya que garantizan que el currículum sea teóricamente sólido, relevante, adaptado a las necesidades de los educandos y capaz de promover un desarrollo integral. Esto contribuye a la mejora de la calidad educativa y al cumplimiento de los objetivos de formación establecida en el Currículum Nacional de El Salvador. La siguiente pregunta dice: presente un análisis explicativo de cómo se reflejan los fundamentos. ¿Cómo se reflejan los fundamentos del currículum? La sociología, psicología, antropología y psicología en el aula. Sugiere la lectura libre. El análisis de cómo se reflejan los fundamentos del currículum en el aula se pueden abordar desde las diversas disciplinas que lo sustentan: sociología, psicología, antropología y biología. Cada una de estas áreas aporta elementos esenciales que se manifiestan prácticamente
educativa. Sociología proporciona un marco para entender las relaciones sociales y dinámicas de un grupo. La interacción social entre los educandos y entre educandos y docentes se convierte en un eje central fomentado en un ambiente colaborativo donde se valoran las experiencias y perspectivas de cada individuo. La psicología se enfatiza la importancia del desarrollo integral del educando. El currículum se organiza en función de las etapas del desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes, reconociendo que cada uno tiene un nivel de desarrollo real y potencial. Las estrategias pedagógicas se centran en el aprendizaje significativo. La antropología aporta una comprensión profunda de la entidad cultural y las diversas en el aula. Esto se traduce en la inclusión de contenidos que reflejan y respetan las diversas culturas del, del contenido en el entorno educativo, obviamente. El currículum debe fomentar el reconocimiento y la valoración de la identidad de los educandos y promoviendo un aprendizaje que no solo sea académico, sino que también social y cultural. Desde la biología se considera el desarrollo físico y emocional del educando. El currículum tiene una cuenta de características biológicas de los estudiantes, promoviendo un ambiente que favorezca el bienestar integral. Esto incluye la atención a necesidades de salud, nutrición y desarrollo motor, así como la creación de espacios que estimulan el aprendizaje a través de la exploración y la actividad física. En resumen, los fundamentos del currículum reflejan que el aula, a través de un enfoque integral, considera las dimensiones socioculturales, psicológicas, antropológicas y biológicas del educando. Es que esto se traduce en un currículum flexible, exclusivo y centrado en los estudiantes, que busca no solo la adquisición de conocimientos, sino también el desarrollo de habilidades sociales, emocionales, culturales, que preparen a los educandos para interactuar de manera efectiva en su entorno. El siguiente, la última pregunta, dice explica a qué se refiere cada tipo de currículum, explícito, oculto, emergente y amplifiquen cada uno de ellos. El currículum explícito define que el currículum formal oficialmente establecido incluye los objetivos de aprendizaje, contenidos, actividades y métodos de evaluación. Este documento se presenta de manera clara, a menudo a través de programas de estudio o guías de enseñanza. El currículum se refiere al conjunto de experiencias de aprendizaje que se planifican y desarrollan en un contexto educativo. Se pueden distinguir tres tipos de currículum: explícito, oculto y emergente. Bueno, un ejemplo del currículum explícito: en una escuela secundaria, el currículum explícito para la asignatura de matemáticas puede incluir temas como álgebra, geometría, cálculo, y los profesores siguen un libro de texto específico, utilizan un plan de estudios que detalla los objetivos del aprendizaje, los objetivos de aprendizaje por trimestre y aplican exámenes para evaluar el proceso de los estudiantes. El currículum oculto se refiere a los aprendizajes no intencionados que ocurren en el contexto educativo, a menudo relacionados con la cultura escolar. Por ejemplo, en una escuela, los estudiantes pueden aprender acerca del trabajo en equipo y la colaboración a través de actividades grupales, aunque están habilitadas, no específicamente mencionadas en el currículo explícito. Asimismo, la forma en que los docentes tratan a los estudiantes y las interacciones cotidianas también pueden influir en las nociones de respeto y autoridad que forman parte del currículo oculto.
El currículum emergente se refiere a los aprendizajes y contenidos que surgen espontáneamente en el proceso educativo basado en los intereses de los estudiantes y sus experiencias previas a eventos actuales. Un ejemplo de una clase de ciencia, un grupo de estudiantes muestra interés en un tema actual, como el cambio climático, a pesar de que el currículum explícito debe centrarse en la biología celular. El proceso decide integrar este interés en la enseñanza, desarrollando proyectos y actividades relacionados con la sostenibilidad y el medio ambiente. Esto permite que el currículum evolucione conforme a inquietudes de los estudiantes. En resumen, mientras el currículum explícito establece el marco de aprendizaje formal y planificado, el currículum oculto transmite valores y normas sociales no intencionadas, y el currículum emergente responde a los intereses y contextos cambiantes de los estudiantes. Creo que esta era la última pregunta, que decía: investigue y explique en qué consiste la forma educativa. Mi escuela. Bueno, la forma educativa de mi escuela en El Salvador es una iniciativa del gobierno con el objetivo de transformar el sistema educativo del país para mejorar la calidad de educación y adaptarla a las necesidades actuales. Esta reforma se propone abordar varios aspectos clave del sistema educativo, incluyendo la infraestructura, calidad y enseñanza y la formación del docente. Las principales características de mi nueva escuela son mejora de infraestructura, actualización del currículum, capacitación y formación del docente, y enfoca en la inclusión y equidad, que la reforma pretende garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su contexto socioeconómico, tengan acceso a la educación de calidad. Esto incluye medidas específicas para al, para enseñar a las poblaciones vulnerables. La reforma educativa en mi escuela en El Salvador es una iniciativa del gobierno y creo que es muy importante, ya que ayuda a las personas como nosotros de bajos recursos a poder seguir estudiando y a tener una mejor educación. Eso es todo. Muchas gracias, compañeros, por haberme acompañado en este video.